Estimados y estimadas diplomantes, vamos a iniciar el módulo 1 del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de Violencia contra las Mujeres. Este módulo 1 está referido al estudio de derechos humanos. En esta primera parte del módulo lo que vamos a ver es la conceptualización y las características de lo que es los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos tenemos que referirnos a todas aquellas personas podemos decir, el mundo, que conforman el mundo y que son parte de él mismo, y por eso están incluidas todas las razas, las etnias, las naciones, los pueblos, están incluidos mujeres, hombres, ya sea por sexo, por género, por la asunción de género que tengan, pero también al final con temas de discapacidad. En esta primera etapa vamos a trabajar el tema de lo que es la tridimensionalidad del derecho desde una visión filosófica. El derecho tiene una misión. Esta misión está comprendida por normas jurídicas, que es la norma, los valores, que es la axiología, y el hecho social, que va a estudiar la sociología. Estos elementos de la tridimensionalidad del derecho son importantes para comprender lo que es los derechos humanos. En Latinoamérica vamos a encontrar pensadores de la teoría tridimensional del derecho, y ahí tenemos a Miguel Reale y Fernández Cesarego, donde plantean que de una u otra manera se tiene que ver, en el caso de Miguel Reale, que el hecho social, el ser humano, es un ser social y es el centro de todo lo que hace a los valores. Los valores van a los derechos humanos, perdón. Al ser el ser humano el centro, los valores se van a convertir en aquello que va a rodear al ser humano y va a generar una experiencia social. Y por lo tanto van a tener normas jurídicas, comportamientos sociales que les van a generar o se van a dar dentro de la sociedad. Esta teoría es una corriente abstracta y específica. En esta teoría aparece la norma jurídica expresando la síntesis de los hechos y valores y se vuelve dialéctico en el proceso. ¿Qué quiere decir que se vuelve dialéctico en el proceso? En algún momento, las normas jurídicas o los comportamientos sociales van a influir en la experiencia social, que van a generar o van a modificar o se van a crear nuevas formas de expresión del valor, y va a haber que el hecho social, el ser humano, sea diferente. Cuando hablamos de la experiencia jurídica, vamos a hablar del ser social como una realidad concreta. No estamos hablando de un ser social que esté alejado de la realidad en la cual se desenvuelve. Estamos hablando de una persona concreta en una realidad concreta que va a generar una experiencia social, una experiencia jurídica y por lo tanto la efectividad del comportamiento social en la cual se componga. Estos dos elementos, la experiencia social y la experiencia jurídica, generan la bilateralidad atributiva. Y además, por eso y sobre eso, y tomando en cuenta esos elementos, es la efectividad del comportamiento social. Al generar bilateralidad atributiva, se van a generar, por lo tanto, obligaciones mutuas, en un espectro que se denomina el universo jurídico. Y este universo jurídico va a estar conformado por tres elementos: reglas emanadas del Estado, que son las normas, las leyes que se van dando; el aspecto fáctico, la realidad social; y por lo tanto el aspecto arqueológico y los valores incorporados. En cambio, Fernández Cesarego, jurista peruana, va a integrar tres elementos que son como eje central y como parte del proceso un objeto, que es la conducta humana, guiada por el pensamiento y la norma, que va a tener como finalidad el valor. Por lo tanto, conducta, norma y valor son los elementos ontológico, lógico y estimativo del derecho, y que en su unidad integral motivan su aplicación en lo que son los derechos humanos. El contenido ontológico del derecho es la vida humana, que ésta luego puede ser significada por la norma. Esto quiere decir que puede ser creada por la norma, que puede ser recreada a partir de la norma, que puede ser
potenciada con la norma y por lo tanto también regulada. La conducta humana, en su interferencia subjetiva, porque es subjetiva, la conducta humana puede regirse muchas veces por condiciones en ese momento inconscientes, no totalmente conscientes, pero esta es regulada a su vez o va a tener una realización o se va a realizar a partir de los valores jurídicos. ¿Qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe hacer? Y va a estar representada por las normas. Los valores jurídicos se representan las normas, son las leyes y por lo tanto son los juicios imputados de carácter disyuntivo. ¿Cuál es la historia de los derechos humanos? La historia de los derechos humanos no es solamente la historia del siglo XIX o del siglo XX. Vamos a tener como una primera experiencia, como un primer dato de los derechos humanos, al año 539 a.C., con el cilindro de Ciro, donde nacen los derechos humanos, donde en este cilindro que ha sido encontrado van a incorporar y se va a leer donde se dice que todos los esclavos son libres. Este es un primer hito histórico ya tomando en cuenta los derechos humanos. Tienen que haber pasado 11 siglos para que el rey de Inglaterra logre firmar la Carta Magna aceptando los derechos como lo planteado en Egipto. Eso quiere decir como los que estaban planteados en lo que es el cilindro de Ciro en algún momento y aquellos elementos que se encontraron también en las ruinas de todo lo que fue la nación egipcia. Nuevamente, deben de pasar aproximadamente 3 siglos. En el siglo XVII, 1628, se generan The Bill of the Rights, donde se declaran los derechos británicos que son herencia de 1215. 1689 es el hito histórico que ya tiene la declaración como tal, que ya se la plantea como un decálogo y que es solo y exclusivamente para los británicos. En 1976, la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se fortalecen los derechos humanos, en la cual nuevamente se plantea la idea general de que todos los hombres son iguales. Hay que recordar que esta es la fundación de lo que es el país de Norteamérica. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se da a partir y a raíz de lo que es la Revolución Francesa en 1789. Se crea una lista larga de derechos naturales que hacen que se pueda discutir, se pueda analizar y se pueda dar la transformación del feudalismo al capitalismo en la época y lo que se conoce como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano sea la base de análisis y discusión para posteriores eventos. Los otros hitos históricos que en el desarrollo del módulo los vamos a ir viendo son las revoluciones liberales, la lucha obrera, las democracias modernas, que esas ya han tenido en su apogeo en lo que es el siglo XX. Pero no termina ahí la historia de lo que son los derechos humanos. Si bien en 1789 con la Revolución Francesa se plantean ya la primera declaratoria, en 1800 Napoleón no reconoce los derechos naturales, los elimina y dice que no existen. Pero los europeos se unen, vencen a Napoleón en 1819 y retoman nuevamente una fuerza sobre los derechos humanos. En 1820 se firman acuerdos para los derechos humanos, pero estos son de uso exclusivo para Europa. En 1915, Gandhi hace protestas en la India y plantea, como ustedes conocen, toda la gente en la tierra tiene derechos. Este es un hito histórico que ha apoyado mucho lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido nuestra primera lectura.
y en 1930 se reconocen los derechos humanos en casi todo el mundo con el Pacto Gandhi-Irwin. Luego les voy a discutir, vamos a analizar el por qué no es todavía un reconocimiento en general de todo el mundo, sino simplemente se lo plantea como un pacto en el cual está incorporado Europa y la India. En 1939 es otro hito histórico que implica la eliminación de los derechos humanos. A partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el advenimiento de lo que es Hitler y todo lo que fue el movimiento nacionalista, se pierden todos los derechos que han sido ganados hasta el momento. En 1940 los derechos humanos están a punto de su extinción. Ya casi nadie habla de los derechos humanos, la guerra fratricida ha logrado dividirnos y hay una discusión muy fuerte sobre qué es un derecho humano a partir de lo que ha acontecido en la Segunda Guerra Mundial. En 1944 ya el mundo se genera y se empieza a discutir la necesidad de crear derechos humanos, de modificar los derechos humanos, que los derechos humanos no sean aquellos que se han planteado en la Revolución Francesa, sino que estos puedan avanzar mucho más. Y ahí, en 1945, se crea la Organización de Naciones Unidas, que su propósito es reafirmar la fe en los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona. En 1946, lamentablemente, aún no existe un concepto único de derechos humanos. Han pasado 6 años de análisis y de discusión sobre qué se debe de entender o cómo el mundo debe entender la temática de derechos humanos. En 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, que es la esposa del entonces Roosevelt, que está en Estados Unidos, y dicen que es ella la que ha elaborado la Declaración de los Derechos Humanos. No se reconoce su autoría total, pero sí se la tiene como un hito histórico su presencia en la ONU en el momento de la Declaración de los Derechos Humanos. En 1958, Martin Luther King reclama los derechos humanos y la igualdad de la raza, que no estaba incorporada de manera total o de manera muy específica en 1948. Y en 1990, Nelson Mandela pide derechos humanos, igualdad y libertad de expresión, y esto a partir de lo que han sido los grandes movimientos que se dan en África para romper con el colonialismo existente. Un elemento que hace el tema de derechos humanos y la relación que se establece con las mujeres es que en 1789, en la Revolución Francesa, cuando hombres y mujeres y las mujeres marchaban hacia Versalles al grito de libertad, igualdad y fraternidad, fue la primera vez que se exigió el derecho a voto para la mujer. Pero también fue la Revolución Francesa, Olympia de Gaulle, que fue su mayor representante para exigir el derecho a voto a las mujeres, fue condenada a morir en la guillotina por proclamar y luchar por los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por su atención.